He visto que en muchas conferencias anteriores, de las cuales se las he visto todas, los expositores a lo último están apurados porque les aparece aquí un bombillo rojo y desafortunadamente, pues en las dos últimas diapositivas está la esencia de las conferencias y ahí es donde queda todo. Entonces, obviamente se pierde eso y yo no quiero que eso pase y por eso quiero hacerlo tranquilo y también con el permiso aquí de la presidencia en la mesa, pues le advierto que eso puede pasar. Bueno, hay muchas mis diapositivas que yo también las presento en mis charlas a las pacientes porque son cosas que las pacientes deben saber y que ustedes también deben saberlas completamente para podérselas transmitir a sus pacientes, como son las definiciones, porque las mujeres que no son médicas obviamente confunden obviamente dos términos. Uno es que es el término menopausia, que está definida internacionalmente como la definición como el agotamiento definitivo de la función de los ovarios por espacio de un año a partir de los 40 años de edad. Y este término se confunde con el climaterio, que realmente lo que las pacientes llaman menopausia es climaterio. Es el conjunto de cambios orgánicos y psicológicos que se presentan en el organismo debido a una disminución progresiva de la función de los ovarios, el cual se inicia al final del periodo reproductivo y termina con la senilitud. Entonces son dos cosas para que las pacientes hablen correctamente, porque siempre, yo sé que todo el mundo sabe qué quiere decir menopausia, pero que el criterio correcto es hablar de climaterio. Bueno, hay algunas situaciones no naturales, como cuando las pacientes sufren un cáncer de ovario en época reproductiva y las pacientes, pues obviamente hay que hacerles ovarectomía, hay que hacerles radioterapia, hay que hacerles quimioterapia y esto produce una ablación de los ovarios y las pacientes entran obviamente en climaterio. Otra situación, en situaciones también en la época reproductiva, que por razones benignas las pacientes se les hace una histerectomía, entonces estas pacientes entran en menopausia, no en climaterio. Y aquí sintetizo, este cuadro le queda muy claro a las pacientes, para que ellas entiendan, la menopausia es un momento, el climaterio es un proceso. Y estos son más o menos los límites de tiempo, a partir de los 40 años que comienza todo el proceso, la menopausia propiamente dicha, y luego en la posmenopausia. Ya los pacientes entienden que realmente la menopausia es parte de este proceso. Bueno, esta tabla me parece muy importante. Es una tabla que diseñaron una serie de investigadores hace unos 12 años en el NIH, en donde pusieron esta tabla que se llama STRO 10. STRO simplemente, como ustedes aparecen en la cabecera de la diapositiva, es el sistema de clasificación de los estados reproductivos de la mujer, en donde incluyen la parte reproductiva, la parte de la transición menopáusica y la posmenopausia. Y ellos entonces, para hacer esta tabla, tomaron en cuenta pues diferentes criterios, como fue las características del ciclo menstrual, que se ve todo a la izquierda, la parte endocrina, el conteo de los folículos centrales y los síntomas que se presentan. ¿Y por qué presentaron ellos eso? Porque no es lo mismo estar a 3 meses de la menopausia o estar a 5 años de la menopausia. Si ustedes pueden leer en forma vertical cada uno de los estadios como se ven al principio, pues no es lo mismo. Y lo han hecho más que todo con efectos de investigación para homogeneizar las poblaciones. Entonces, no es lo mismo la persona que le falte un año o la que le falte 6 meses o la que le falte 5 meses. Y si quieren hacer trabajos comparativos en los criterios de inclusión, tienen que incluir los pacientes que tengan las mismas características y este ha sido el objetivo de esta tabla. Bueno, vamos a nombrar otra serie de cosas que es información que solamente ustedes ya también conocen, pero que los pacientes las deben saber. La edad de la menopausia. Aquí en Colombia, la edad de la menopausia aproximadamente es en promedio los 50 años. Tenemos un rango de 48 a 52. Ahí también hicimos un pequeño estudio en Bogotá hace muchos años y coincide con esto. Y nosotros, como ustedes ven, nosotros nos parecemos mucho a la población europea, a la población americana. Y fíjense que los asiáticos aparecen un poquito mucho más temprano, lo mismo que los afroamericanos.
En Latinoamérica estamos más o menos dentro del rango. Y como cosa curiosa, en la península de Yucatán, que está llena de indígenas, aparece a los 42 años, que es una población pues típicamente, y me imagino que tienen que hacerles terapias mucho más temprano. Es importante recordar, hay factores asociados al comienzo más temprano de la menopausia, que son cosas muy elementales, pero es importante recordarlas. El tabaquismo, la histerectomía, el bajo peso corporal, vivir a grandes alturas y mujeres desnutridas hoy se reconocen típicamente que están asociadas a un comienzo más temprano de la menopausia. Bueno, con respecto a la expectativa de vida, en 1900 las mujeres la expectativa de vida era 50 años. Y fíjense que después de 2 siglos no ha cambiado. ¿Sí? Los que trabajan en reproducción saben, el ovario vive hasta ahí y punto. A los 50 años las señoras tenían el primer sofoco y se morían. Y hoy en día, pues obviamente en esa época, pues no se hablaba casi de temas de infartos en las mujeres, no se reconocía nada de osteoporosis porque no alcanzaban a llegar. Pero hoy la mujer vive más y está expuesta a ausencia de hormonas por 25 a 30 años, y esos son los temas que nosotros vamos a tener que enfrentar de aquí en adelante. Y para ilustrar eso, pues la expectativa de vida, fíjense, verá, los estudios del Banco Mundial del 2013, los 2 países que tienen mejor esperanza de vida son Japón y España. ¿Sí? En Latinoamérica, el que más tiene expectativa de vida son los chilenos, los que tienen la expectativa mucho más baja son los de Haití, también por sus condiciones sociales. Y Colombia, si ustedes pueden ver, fíjense cómo hemos mejorado desde el año 50 al año 80 y finalmente en el año 2013 ya estamos en 78 y recordándoles que las mujeres viven más que nosotros. Bueno, la parte poblacional es súper importante porque este es el volumen de pacientes que las nuevas generaciones, los ginecólogos generales, los que estén acá, les va a tocar afrontar. ¿Sí? Recordando el censo del 2018, en el 2018 éramos 48 millones y un poquito de habitantes, y mujeres de más de 50 años eran 5 millones y medio de pacientes. Y en Bogotá, que es obviamente la ciudad más poblada, había en ese momento casi 1 millón de mujeres mayor de 50 años. Ahora, si vamos a hablar de problemas y todo, aquí nos estamos metiendo en las de 40 a 45, que seguramente el volumen es mayor, que es parte de la transición a la menopausia. Y si hacemos la proyección, porque esto no es que se ha hecho el censo, al año 22, hoy ya se cree que somos 51 millones de habitantes, ¿sí? Y más de 50 años, 6 millones de mujeres. Que eso es una población potencialmente con todos los problemas que vamos a tener que ver por las generaciones que nos siguen. En Bogotá, en este momento es un poquito menos. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, que era 8 millones, lo que sucedió fue que con la pandemia mucha gente se fue a sus fincas, a sus haciendas, se quedaron allá y entonces bajó un poquito. Sin embargo, como la proyección es más alta, ya mujeres en Bogotá de más de 50 años ya pasó el 1.000.000 de habitantes. Bueno, repasemos algunos de los síntomas, que ya todos ustedes lo conocen, pero es importante cuando uno enfrenta a la paciente, las oleadas de calor, la sintomatología vasomotora, todos los temas psicológicos que se presentan, nerviosismo que ustedes ya lo conocen, sobre todo la sintomatología vasomotora es la más frecuente que se presenta. Sin embargo, hay algunas diferencias técnicas. Por ejemplo, las personas afroamericanas que viven en Estados Unidos, su sintomatología vasomotora es mucho más fuerte, es mucho más frecuente si las comparamos con la población blanca del mismo país. Y en el otro extremo está la población asiática, representada por los chinos y los japoneses, en donde la sintomatología vasomotora no es tan importante, no es tan fuerte. Posiblemente hay temas genéticos, hay temas de alimentación,
Y ellos lo que más consultan es realmente el principal problema, generalmente son tipos articulares, dolores de músculo. Los síntomas que siguen ya cuando pasa un poco más de tiempo son todos los relacionados con el sistema genitourinario. Entonces ya tenemos otro tipo de síntomas, el famoso síndrome genitourinario de la menopausia, obviamente va paralela con todo el tema de trastornos en sus relaciones sexuales, obviamente porque el aparato genital es hormonodependiente y obviamente va a producir este tipo de problemas. Y si vamos más, que esto creo que es lo más importante de todo lo que vamos a tener que lidiar en el futuro, es todo el tema cardiovascular. Recuerden que lo que más se mueren las mujeres en el mundo es de infarto del corazón. ¿Por qué? Porque las hormonas, el 17-beta-estradiol tiene un efecto protector en el endotelio, ¿sí? Y obviamente hace que la mujer proteja eso. Cuando entra la menopausia, queda esa protección. Y hoy en día, ya en las conferencias de cardiología para la mujer, ya se está hablando de ese tema. La pérdida de masa ósea, ustedes saben que el hueso es hormonodependiente. Inmediatamente comienza la menopausia, la mujer comienza a perder hueso, una más rápido, otra más despacio, depende de la genética que tenga en la familia. Y con respecto a la enfermedad de Alzheimer o la parte cognitiva, pues obviamente se hablaba mucho de eso. Parece que en estudios iniciales la parte cognitiva puede mejorar en las personas, pero cuando ya la persona ya establece un Alzheimer, realmente las terapias no van a tener mucho efecto. Bueno, entremos ya propiamente en el enfoque que tenemos con las pacientes. La primera relación es precisamente en la primera consulta, en donde llegan las pacientes de diferentes aspectos del tiempo donde están y generalmente va con su consulta, con sus inquietudes, tratando de ver, bueno, ¿qué es esto la menopausia? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuál es el tratamiento? Y por eso son consultas, las consultas de menopausia son consultas que demoran más de una hora, que uno las quiere hacer bien, porque hay que explorar mucho y la mujer viene con muchas inquietudes. Por eso la historia clínica está llena de algunas cosas donde tenemos que, obviamente, hacer énfasis. Y la motivo de consulta es, bueno, toda esa sintomatología por la cual la mujer consulta, cómo está afectando su calidad de vida, ¿sí? Y todas las cosas que vienen alrededor de todo eso, porque si las pacientes van a recibir terapias o alguna cosa de esas, pues muy importante cuáles son sus antecedentes de cáncer, cuáles son sus antecedentes de enfermedad cardiovascular, la osteoporosis obviamente. Fíjense que de la historia menstrual es súper importante, que uno no le pone olas. Las pacientes que tuvieron preeclampsia, que tuvieron restricción, las pacientes, inclusive se dice de partos prematuros, las que tuvieron diabetes gestacional, son pacientes, o ovario poliquístico más tarde, son pacientes que posiblemente son candidatas de riesgo de desarrollar precisamente síndrome metabólico, y el síndrome metabólico, pues ustedes saben, si ya vienen con esos antecedentes, pues creo que nos va a empeorar el pronóstico cuando entran propiamente a la menopausia. Y las otras cosas súper importantes es el ejercicio, que veremos más adelante, los hábitos y la dieta, que siempre has hablado de esta mañana, es muy importante. El tipo de ocupación que tienen las mujeres, igualmente, de una forma u otra, incide, obviamente, en el estrés que se genera en estas pacientes, o cuando ya se quedan sin trabajo una época, comienza todo el tema de depresión, que se suma, obviamente, a la ausencia hormonal en ese momento. Con respecto ya físicamente, tenemos el examen físico, que es lo que se le hace a todas las mujeres, y los exámenes paraclínicos, obviamente, son los exámenes generales, y generalmente en la medida que se va progresando con esta paciente, pues van pidiendo los exámenes y sobre todo por la historia clínica uno sabe. Es importante el perfil lipídico, sobre todo si la paciente ya tiene problema de eso, tiene problema de diabetes, tiene problema de hipotiroidismo, vitamina D, que hoy está de moda. Ustedes saben que el 70% de la población colombiana es deficiente de vitamina D. La mamografía, pues es obligatoria si uno va a hacer terapia y reemplazo. Y las otras patologías o la historia clínica, lo veía uno si hay que hacer una ecografía además,
si hay que hacer una densitometría en caso de los antecedentes que haya. Y con respecto a la parte hormonal, recuerden que el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico clínico, no son las hormonas. Las hormonas se utilizan cuando el proceso comienza temprano. La mujer que hace una menopausia prematura, ahí es importante hacer el FSH, el estradiol, o cuando los pacientes, por ejemplo, están planificando con un Mirena, por ejemplo, o están tomando anticonceptivos que uno no sabe, digamos, ahí tienen utilidad. Hay dos hormonas que es la antimuleriana y la inhibina B, que se ha tratado como de involucrar como en el diagnóstico de menopausia, pero creo que hoy en día no han podido y más bien se ha utilizado en el sentido, sobre todo en reproducción, para ver cómo es la reserva ovárica en estas pacientes y en un momento dado que desean hijos a los 40, a los 41 años, cuando las mujeres no pueden pues tener hijos con sus propios óvulos, pues ese es un marcador que les va a servir a los que trabajan en fertilidad a ver si hacen una reproducción con óvulos donantes. Bueno, y si ustedes quieren saber un poquito de estos gráficos que se ven acá, de los perfiles de los que acabamos de mencionar en la transición de la menopausia, a medida que avanza la edad, a medida que avanza todo este proceso, realmente se ha visto que, por ejemplo, la hormona antimuleriana más o menos casi que se vuelve indetectable unos 5 años antes de que aparezca la menopausia. Y la inhibina B aproximadamente 4 años antes. Y la FSH, que obviamente que es un marcador muy bueno, va en contrario, y esos son los perfiles que uno ve en este caso. Un estudio para respaldar un poquito, ilustrar esto, es un estudio que se hizo en 400 mujeres, en donde se midió la hormona antimuleriana y obviamente en estos pacientes, entonces, correlacionaron a aquellos pacientes de acuerdo a los valores, como ustedes ven a la izquierda, en 4 casillas, y ellos ven el tiempo que se necesita con esos valores para que lleguen a la menopausia, por un lado, y por otro lado, el riesgo de llegar a la menopausia con esos valores. Entonces, ustedes pueden ver en la columna izquierda que los valores más bajitos, por ejemplo, de 0,2 nanogramos de hormona antimuleriana, pues está más o menos a unos 6 años en promedio en esas pacientes, y a medida que tienen los valores más altos, el tiempo va a ser mucho más lejos. O si lo ponemos en términos de riesgo, vemos que las pacientes que tienen menos de 0,2 en ese estudio tienen 4,8 veces más riesgo de llegar a la menopausia que las que tienen muchos valores mayores. Esto obviamente se hizo ajustado por edad, por tabaquismo, por raza o antecedente de histerectomía. Y ese es el punto álgido al que tenemos que ponerle bolas. La parte cardiovascular está demostrado, y entre más joven la paciente entre en menopausia, el riesgo de mortalidad ya está establecido, es mucho más alto, y eso lo pueden ustedes ver con los diferentes grupos de edad que ustedes ven acá. Y al lado izquierdo, ustedes pueden ver obviamente los cambios que se presentan en la época de la transición, los cambios en las tensiones arteriales, los cambios en los triglicéridos, los cambios en las grasas que van paralelo a eso. Y esto es una parte muy importante. Habíamos hablado que obviamente el hueso es hormonodependiente. Aquí ustedes pueden ver todas las curvas que existen con respecto, y eso es un reto que comenzamos los que manejamos esto cuando comienza la menopausia. Y por eso la incidencia de fracturas aumenta con la edad cuando comienza la menopausia. Y si esto lo sumamos, porque recuerden que también se pierde masa muscular, entonces obviamente la masa muscular se pierde, si se pierde hueso y además tenemos deficiencia de vitamina D, pues el riesgo de fractura va a ser mucho mayor. Y a los que quieren, y a los que les gusta la investigación, aquí están todas las escalas validadas en español para hacer todo tipo de investigación sobre sintomatología vasomotora, depresión, el área sexual, ocupacional, está todo lo que ustedes quieran hacer, y eso hoy en día se utilizan, y para que conozcan que hay todas estas escalas validadas. Y bueno, ya casi para terminar, que ya me pusieron el aviso. Entonces, el manejo de la prevención, no hay una fórmula específica en general, sino depende de cada paciente. Con mucha frecuencia, que le llega uno al consultorio, le llega uno a la mujer de 40 años.
y les da el afán. Ya se sienten viejas, ya se sienten que son otras personas. Entonces, doctor, yo quiero prepararme para la menopausia, ¿qué hago? Tomo calcio, me va a dar hormonas, ¿qué? Faltándole a veces 10 años para la menopausia, pues les entra el afán, y yo creo que a ustedes les ha tocado pacientes así. ¿Qué hacemos para prepararnos? La primera pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿usted hace ejercicio? Dije, si no hace ejercicio, tome desde ahora una práctica de ejercicio, porque uno comenzar a hacer ejercicio a los 50 años, a los 60 años, perdió el año de la paciente porque se va a fracturar y se ponen a jugar squash, y a escalar el Everest sí, es así. Entonces, y si tienen un hábito de ejercicio, yo les digo, sigan con ese hábito de ejercicio. Y la otra forma de prepararse es, muchas veces estas pacientes ya tienen problemas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, ¿sí? Todo lo que ya, entonces, arreglen ese problema para llegar bien a la menopausia, porque imagínense uno con todos estos problemas y además entrar a una deficiencia, pues va a ser peor el pronóstico en sus pacientes. El cigarrillo, pues es el peor enemigo de esto. El alcohol, pues seguramente se refiere aquí a exceso de alcohol, porque pues, una copita de vino no le hace nada de daño, le sube el HDL y la persona está feliz con su pareja. El tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, obviamente, no todas las pacientes necesitan tratamiento farmacológico con hormonas, pero aquí, insisto una cosa, hoy en día se habla de la ventana de oportunidad de la terapia. Hoy en día los 5 primeros años realmente son los de mejor beneficio para el paciente, son las que les va mucho mejor. Hay autores que dicen que hasta 10 años, pero ya, y no más después de los 60, ya no está beneficioso, pero eso es lo que dice. La consulta periódica del médico y su soporte, eso es clave para los nuevos ginecólogos que están en esto, porque obviamente es él el que va a orientar todo eso. Nosotros, los que trabajamos en estos ginecólogos, nos hemos vuelto internistas. Entonces tenemos que saber de manejo de lípidos, manejo de todo este tipo de cosas de una u otra forma. Ahora, ya si queremos orientar al paciente a una especialidad, pues obviamente que vayan a ella. ¿Y por qué orientación? Usted, ninguna paciente le va a decir, doctor, deme hormonas para que no me dé infarto o deme hormonas para que no me dé osteoporosis. Nadie la paciente, porque la paciente no sabe eso. Si los colegas no saben, pues las pacientes menos. Entonces, es importante esa orientación en un momento dado. Educación al paciente es clave. ¿Sí? Es todo esto que les estoy aquí mencionando, es importante que el paciente lo sepa. Cuando hay terapias hormonales, el paciente debe recibir todos estos argumentos, toda esa fortaleza, porque ustedes a veces se desgastan semanas en educar a un paciente, y si el paciente no tiene buenos argumentos, en el primer costurero que tienen, desbaratan la terapia. Se dice, ¿quién fue la bestia que le formuló hormonas? Si eso da cáncer. Y una vez adelante, eso no da cáncer. Entonces, si no le explicaron al paciente eso. Y segundo, hay que decirle al paciente, le dije, mire, usted está recibiendo terapia para los síntomas vasomotores, ¿sí? Pero usted, detrás de bambalina, está recibiendo una protección cardíaca, está recibiendo una protección ósea, y eso el paciente no lo sabe. Entonces, hay que decírselo, ¿sí? Y finalmente, la actitud positiva. La actitud positiva no es una frase de cajón. Sí, ustedes saben que el proceso de disminución de la función ovárica, lo mismo, va parejo con el envejecimiento. Entonces les pongo un ejemplo, que ustedes han oído hablar. En una isla del Japón que se llama Okinawa, vive la población más vieja del mundo. Allá la gente vive entre 100 y 120 años. ¿Sí? Son japoneses, como veíamos, claro, tienen una genética, tienen una nutrición, pero la clave de eso es el motor o la motivación que tiene cada una de esas personas, que ya tienen un oficio determinado en esa comunidad y obviamente se sienten útiles, ¿sí? Además están acompañados, entonces no hay soledad. Y saben que la soledad produce tristeza y la tristeza y la depresión producen muerte. Entonces es parte del secreto según los estudios sociológicos que se han hecho allá. Y obviamente pues todo esto produce la famosa frase que es la mejora de la calidad de vida. E insisto nuevamente ya para terminar con respecto al ejercicio. La intervención no farmacológica que se conoce hoy, que tiene más impacto
tanto en la mejora del hueso y la mejora del músculo es el ejercicio. Y ya esta es la última diapositiva. Esos fueron unas fotos que tomé de un video, que existe el video, y en Canadá generalmente también están preocupados igualmente, y esto ha impactado a las personas. Y fíjense, cada una de las cosas, la persona que hace ejercicio y la persona que no hace ejercicio. Y eso es verdad, y realmente los canadienses se han puesto preocupados por eso, porque esto cuando uno lo ve como video es mucho más impactante. Entonces lo pongo acá, y esto es verdad, y esto es lo que ha mejorado ya el hábito del ejercicio. Muchas gracias.